Jesús es adorado. En el libro de Hebreos encontramos que todos los ángeles de Dios le dan adoración a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él es Dios sobre todas las cosas, conforme lo dice Romanos 9:5, Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ejércitos celestiales se postran ante nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron creados por Él mismo. Ellos saben que nuestro Señor Jesucristo es Dios en un cuerpo de carne, salvando a la humanidad caída. En Apocalipsis vemos lo que dijo el ángel, el apóstol Juan, cuando se postró ante él. Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vemos que los ángeles no permiten que se les dé adoración. El ángel le dice al apóstol Juan: adora a Dios, solo Dios es digno de adoración y de alabanza. En griego la palabra adoración es proskuneo, la cual significa adoración, caer, y adorar, arrodillarse. Y tiene muchos más significados, pero yo he puesto solamente estos, los he sacado para ponerlos en esta corta enseñanza. Cuando Jesús nació fue adorado. Mateo 2:21: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Verso 2 diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. La palabra proskuneo se vuelve a usar en este texto: arrodillarse, inclinarse. Versículo 11: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. La palabra proskuneo. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirna. Cuando los pastores fueron avisados por un ángel del Señor del nacimiento de nuestro Señor Jesús, dice que se apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que adoraban a Dios. La palabra proskuneo. Lucas 2:13 al 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una multitud de ángeles anunciaron el nacimiento del rey de los judíos. Cuando un rey es introducido en una ciudad, sus siervos van delante de él anunciando su entrada, porque Jesús recibió adoración desde su nacimiento, cuando él mismo dijo al diablo en Mateo 4:10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. En el libro de Deuteronomio 6:3 encontramos que dice así: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Aquí vemos la palabra que dice solo servirás, y por su nombre jurarás. Isaías 45:23 nos sigue hablando: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios habló por medio de su profeta Isaías 14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cuando encontramos el cumplimiento de Isaías 7:14, en Mateo vemos la traducción de Emmanuel. Mateo 1:18 nos dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos que dice que el Señor Jesucristo salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién era el pueblo? ¿Quién era el Dios del pueblo de Israel? ¿Quién fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto? Dice en el libro de Oseas 13:14: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto.
No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Vemos muy claramente, nos dice también en el libro de Isaías 43:11, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál Dios con nosotros? Ya que solamente nos dice la palabra de Dios que hay un solo Dios, creador de todas las cosas. Aquí vemos el cumplimiento de Isaías 7:14 y el nombre de Emmanuel, traducido en Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? Ya que era Jesús, el que venía a este mundo. Isaías 9:6 nos dice, vemos otro anuncio acerca de ese niño que nacería. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Notemos que dice que el Señor Jesucristo es Padre eterno. Para poder ser Padre eterno debe de existir desde toda la eternidad. No puede haber sido criado por nada ni por nadie. Existe por sí mismo, por sí solo. Príncipe de paz. Vemos cómo el profeta Isaías llama a ese niño que nacería siendo Dios fuerte y Padre eterno. Isaías 63:16 nos dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, nuestro Redentor perfecto es tu nombre. Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién es el que es el Padre? Nos dice muy claramente Jehová de los ejércitos, Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, ¿no es él tu Padre, que te creó, él te hizo y te estableció? Vemos en el Antiguo Testamento que Jehová es el Padre y vemos que Jesús es el Padre eterno. No puede haber dos padres, ya que Jehová es el creador de todas las cosas. Es por eso que los que le daban adoración a nuestro Señor Jesucristo sabían que estaban adorando a Dios mismo, que estaba cumpliendo lo que había dicho de él, lo que se había dicho de él mismo. En Isaías 35:4 nos dice así, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y nos dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Vemos que no dice otro Dios, Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 32:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Vemos que hay muchos textos donde nos confirman que es Dios mismo, Dios mismo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. También dijo Juan 14:7, si me conocieses, también a mi Padre conocería, y si desde ahora le conocéis y le habéis visto. También dijo Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El Padre estaba en el Hijo y el Hijo en el Padre, porque Dios fue manifestado en carne, visible al mundo. Por eso es que Jesús era adorado. Y cuando Tomás vio a nuestro Señor Jesucristo resucitado, glorificado, le dice en San Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás, que era un discípulo del Señor Jesucristo, cuando lo vio resucitado, reconoció quién era nuestro Señor Jesús. En varias ocasiones vemos cómo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo fue adorado y no rechazó la adoración, cuando él mismo le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Si nuestro Señor Jesucristo no fuera Dios manifestado en carne, nunca habría permitido que lo adoraran. Mateo 8:12, aquí vino un hombre leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero,
Sé limpio y al instante su lepra desapareció. Vemos dos cosas en esta sanidad. Punto uno, el leproso le llama Señor al Señor Jesucristo y nos dice en 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Segundo punto, en Isaías 35:4 nos dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vemos las señales que estaban anunciadas en Isaías cumpliéndose en nuestro Señor Jesucristo cuando viniera Dios mismo a salvarnos. En este segundo punto vemos que cuando Dios mismo viniera a salvarnos, habría señales de su venida. Aquí vemos las señales cumpliéndose en Jesús, Dios manifestado en carne, el único Dios verdadero y Padre eterno, el Creador de todas las cosas. Mateo 8:8, vemos al centurión que vino a pedirle al Señor Jesús que sanase a su criado, llamándole al Señor Jesús Señor, y reconociendo que nuestro Señor Jesús tenía la autoridad de mandar a la enfermedad, de ordenar la sanidad. Este hombre reconoció quién era nuestro Señor Jesús. Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí vemos que Jesús vino a sus discípulos andando sobre el mar, pero cuando le reconocieron, lo adoraron. Si Jesús era adorado de personas que eran judías, que conocían la ley y que creían en un solo Dios, ¿por qué hoy en día hay muchas personas que dicen que Jesús no es Dios o que es un segundo Dios? Todo judío que conoce la ley de Moisés nunca se postraría ante alguien que no fuera el Dios de Israel. Ellos conocían lo que está escrito del Dios único. Dice Job 9:8, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. El Dios eterno que anda sobre las olas del mar, y miramos al Señor Jesucristo dándole cumplimiento a estos pasajes. Cuando Jesús estuvo caminando por este mundo visible ante los ojos del hombre, Él era hombre y Dios. Como Dios recibía la adoración, pero en su humanidad también oraba porque Él era 100% humano y tenía las mismas necesidades que cada uno de nosotros. Según Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Seguimos examinando cómo el Señor Jesús es adorado. Mateo 28:9, aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. La palabra proskuneo. Vemos nuevamente a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo siendo adorado después que resucitó de los muertos. Y en todos los pasajes que fue adorado, no vemos que haya rechazado la adoración, cuando Él mismo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Juan 9:38 vemos a un hombre que nuestro Señor Jesucristo le abrió los ojos, que había nacido ciego, porque el Señor vino para abrir los ojos de los ciegos, para que lo puedan ver, y después que lo vio le adoró. Juan 9:38, y él dijo, creo Señor, y le adoró. Versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Aquí vemos que este hombre había nacido ciego desde que este hombre estaba en este mundo, nunca había mirado la luz, pero cuando tuvo un encuentro con la luz verdadera, con el Dios de misericordia, sus ojos fueron abiertos, se vio a nuestro Señor Jesucristo y lo conoció y lo adoró. Hoy en día hay muchos ciegos, al igual que los escribas y fariseos que eran ciegos espirituales y no pudieron ver al Salvador del mundo, al Dios eterno, porque para ellos era imposible que Dios mismo viniera a morar entre los hombres en carne. Pero cada uno de nosotros que nos han sido abiertos los ojos por el Señor Jesucristo, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo tal y como Él es Dios manifestado en carne, y le adoramos con libertad. Filipenses 2:10 nos dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí miramos que nuestro Señor Jesucristo
Le adoran en primer lugar en los cielos. La adoración comienza en los cielos. Quizás usted se pregunte ¿por qué en los cielos? Bueno, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios y como Dios primero recibe la adoración en los cielos. Salmo 148:1. Alabar a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas. Verso 2. Alabarle nosotros todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos, gloria al Señor. Versículo 3. Alabarle sol y luna, alabarle vosotras todas lucientes estrellas, alabarle cielos de los cielos y las aguas que están debajo de los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Después dice, y en la tierra, en su nacimiento, Él fue adorado y le ofrecieron oro y incienso, mirna. Mateo 2:11, y también los que estaban debajo de la tierra. Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por todos los siglos. Vemos que todo lo creado adora a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:11 nos dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque cuando adoramos al Señor Jesucristo, adoramos al Padre eterno, que estaba en Cristo Jesús. Y cuando alguien llama Señor a nuestro Señor Jesucristo, es porque habla por el Espíritu Santo, según Primera de Corintios 13:13, y es para la gloria de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo es llamado Padre eterno en Isaías 9:6, y Dios es Espíritu. Juan 14:24, que para una mente unicitaria no hay ningún problema en que Él mismo es Dios. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo puede entender y conocer a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en toda su plenitud, porque para ellos solo es un carpintero, el hijo de María, un simple profeta, o la segunda persona de una Trinidad, un ángel, un Dios inferior. Pero él mismo dice en el libro de Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso. Vemos el Todopoderoso en nuestro Señor Jesucristo y en el Dios del Antiguo Testamento. Anda delante de mí y sé perfecto. Solo hay un Todopoderoso de principio a fin, el primero y el último, y nos dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita todo lo que es Dios, corporalmente Dios mismo estaba en Cristo. Verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él estamos completos, no nos falta nada, somos su cuerpo y Él es la cabeza, y también es espíritu, según Romanos 8:9, y también nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración debe ser en espíritu y en verdad. Adán fue expulsado de la presencia de Dios por el pecado. Adán fue creado a imagen de Dios, pero Cristo no fue creado a imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios mismo revelándose, dándose a conocer. Ahora nosotros, cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, vemos a Dios nuevamente, porque es nuestro Señor Jesucristo quien revela al Padre. Y solo por medio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, podemos llegar al Padre eterno y conocerle. Juan 14:6, cuando adoramos a nuestro Señor Jesucristo y le recibimos en nuestro corazón, Él empieza a mostrarnos su deidad, su poder, su grandeza, y nos abre el entendimiento. Lucas 24:45, y también nos da el Espíritu Santo. Juan 20:22, Génesis 2:7. Puede usted revisar estos versículos, y es cuando le vemos como Tomás y podemos decir, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Nadie viene al Hijo si el Padre no le trajere, como nos lo dice Juan 6:37 al 44. Y también nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice, yo y el Padre
uno somos. Y por eso es que si adoramos al Hijo, estamos adorando también al Padre eterno, porque Dios es uno y no hay otro, y se manifestó en carne, como nos lo dice Primera de Timoteo 3:16, cuando el apóstol Juan vio a nuestro Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado, dice en Apocalipsis 1:17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ninguna persona que vea a nuestro Señor Jesucristo en espíritu volverá a ser la misma. Todos los apóstoles, después que vieron al Señor en espíritu, no volvieron a ser los mismos. Apocalipsis 4:10, los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Jesús es el mismo que vio el apóstol Juan en Apocalipsis 1:17 y 18 y Apocalipsis 4:10 y 11. El mismo que vive por los siglos de los siglos. También vemos cuando el Señor Jesucristo fue a la tierra de los Gadarenos, se encontró con un hombre que tenía una legión de demonios, cómo se postraron ante nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él era Dios. Lucas 8:27, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Verso 28, al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. Vemos como una legión de demonios se postran ante nuestro Señor Jesucristo a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este hombre que estaba poseído por una legión de demonios se postró ante nuestro Señor Jesucristo. Los mismos demonios reconocen la grandeza y el poder del Señor Jesucristo y caía a tierra ante Él. Por eso dice Filipenses 2:10 que toda rodilla se dobla ante nuestro Señor Jesucristo. También cuando Pedro vio la pesca milagrosa, cayó de rodillas ante el Señor Jesucristo. Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El apóstol Pedro sintió el poder de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y cayó de rodillas al ver la pesca que había hecho en su palabra. También Jairo, el principal de la sinagoga, cuando le pidió que fuese a su casa y sanase a su hija que estaba enferma, se postró ante nuestro Señor Jesucristo. Lucas 8:41 y recibió un milagro. Su hija fue resucitada. También cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cayó ante Él, cayó en tierra. Hechos 9:3-6, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repetidamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo, pero cuando vio a nuestro Señor Jesucristo cayó en tierra ante su presencia, fue cegado y después que recobró la vista y fue bautizado en su nombre, el nombre del Señor Jesucristo, anduvo predicando a nuestro Señor Jesucristo, pero ahora viendo con los ojos de Cristo, porque ya sus ojos le habían sido abiertos y le había sido quitada aquella visión equivocada que él tenía, y nunca más fue el mismo hombre, sino que fue un verdadero siervo del Señor, y desde ese momento dedicó su vida para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo predicó por donde quiera que iba. Decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Apocalipsis
22, 8 al 9 vemos cuando el apóstol Juan se postró ante el ángel, cómo no le permite que le adore. Los ángeles no reciben nunca adoración, pero en cambio hay hombres que buscan la gloria para ellos y no para Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo sí permitió que le adoraran. Lo hemos visto en todos los pasajes que hemos examinado a la luz de las Escrituras. En Mateo 28, 17 nos dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.